Amén, hermano Aldo. Ahora vamos a invitar a nuestro hermano Rolando, que nos va a traer el mensaje el día de hoy. Hermano Rolando. Buenos días, hermanos, a todos de la Iglesia Bíblica Bautista de Zárate. Vamos a comenzar, ¿no?, con el culto dominical de esta mañana, comenzando con una oración. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por este momento, por esta mañana, que tú nos reúnes, Señor, a través de estos medios tecnológicos. Y Padre, para escuchar tu palabra, para ver qué nos deparas, para que nos mantengas unidos, Señor, en este momento y siempre, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das todo, nos ayudas, nos proteges y nos cuidas, Señor, y especialmente nos das la sabiduría y la inteligencia para poder discernir tu palabra. Bendice a cada uno que nos está escuchando, Señor, porque está pendiente de lo que es su iglesia, es tu iglesia, Señor. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a estudiar en esta mañana otra de las fiestas de nuestro Señor. Es una fiesta también importante, ¿no? Tan importante como la fiesta de los tabernáculos, que ya habíamos explicado en un culto pasado sobre esta fiesta de los tabernáculos. No sé si ustedes se han dado cuenta por qué nuestro Señor nos manda y nos ordena que celebremos esta fiesta de los tabernáculos. No sé si alguno se ha preguntado, ¿no? Pero la Biblia nos da el indicio claro, ¿no? Porque para el Señor, para Dios, ¿no?, fiesta significa un tiempo señalado. Fiesta significa para Dios tener una cita con Él. Y Él ordena los tiempos y Él ordena los momentos. Y en esta fiesta de los tabernáculos, el Señor nos ordena, nos manda, ¿no?, que celebremos todo el mundo, toda la tierra, esta fiesta de los tabernáculos, por una razón. ¿Y saben cuál era la razón? Era que se celebraba el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Porque al haber desarrollado cronológicamente el día o el tiempo señalado en que nació nuestro Señor Jesucristo, Dios su Padre lo había señalado así. Porque el Señor así lo tenía establecido. Y es por eso que nosotros desarrollamos ese tema, ¿no?, y llegamos a la conclusión de que nuestro Señor nació en la fiesta de los tabernáculos, en el otoño, a finales del otoño. Y lógicamente, ¿no?, el Padre quería y quiere que se celebre esta fiesta en honor a su Hijo Jesucristo, que vino al mundo a salvarnos a todos a través de su sacrificio, a través de su sangre, a través de su muerte, porque Él pagó por nuestros pecados. Y es por eso que nuestro gran Dios, Padre Celestial, quería que se celebre esta fiesta en honor al nacimiento de su Hijo, al cumpleaños de Hijo. ¿Quién no quiere celebrar el cumpleaños de sus hijos? Y lo celebramos, ¿no?, en el tiempo señalado. Igual Dios quería y quiere que se celebre su fiesta en el tiempo señalado, en ese momento. Y es por eso que Dios impuso, ¿no?, en todo tiempo que se celebre la fiesta de los tabernáculos y que haya una reunión especial allá en Jerusalén todo el tiempo que dure el milenio. Así lo dicen las Escrituras. Bueno, pues, eso es en primer lugar. En segundo lugar, vamos a estudiar ahora la fiesta de Pentecostés. Pero esta fiesta, antes de comenzar el estudio de la fiesta de Pentecostés, que ya nuestro hermano Aldo ya lo ha leído, ¿no?, en Hechos capítulo 2, vamos a ver una cuestión previa que me estaba olvidando. Cuando se reabra la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia del Señor, hay unos
iglesia, de tal manera, ¿no?, que cuando nos vengan a hacer las revisiones del caso por INDECI, o ya sea por la Municipalidad de Lima, ¿no?, ya se ha puesto casi o está apto para que la iglesia empiece a reabrir sus puertas con los protocolos y con las decisiones y las normas legales que se han impuesto. Y es muy importante darnos cuenta y dar gracias a las personas que han nacido de su corazón hacer esto. Y lo han hecho para el Señor, lo han hecho para su iglesia. Por eso que le damos las gracias a la persona y a las personas que han logrado esto y bueno, pues se ha condicionado todo de tal manera que cuando ustedes vayan a visitar su iglesia, nuestra iglesia, la iglesia de nuestro Señor, van a ver que ya hay, por ejemplo, el pozo a tierra, que sirve para que las corrientes eléctricas que se desvían hacia la tierra y no se desvían hacia otros lugares. También se han instalado las luces de emergencia. Hay como 6, 7 luces de emergencia, ¿no? Cosa que cuando hay apagones, las luces de emergencia se encienden automáticamente. Luego también se ha puesto un tablero nuevo con nuevos diferenciales, ¿no? Para que las cosas funcionen mucho mejor. Y así. Bueno, también ya las ventanas tienen las láminas de seguridad, ¿no? Y lo que faltaría en este caso sería que las puertas de madera a la entrada de la iglesia no se abran para afuera y no para adentro, según las normas que especifican en el protocolo del INDECI. Gracias les damos a las personas que han colaborado, ¿no? Porque en especial quien va a bendecir es el Señor. Quien va a dar las gracias es el Señor. Gracias, entonces, a todos ustedes que han colaborado de una o de otra manera para que la iglesia de nuestro Señor, nos siga funcionando y nosotros sigamos predicando como nos manda nuestro Señor Jesucristo. Bueno, siendo esto así, ya ahora sí comenzamos con la clase, podremos decir, en este momento de la fiesta de Pentecostés. Hemos leído los Hechos, capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 13. Comenzando con el versículo 1, dice la Biblia: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vamos a pararnos un momentito en este versículo 1. La fiesta de Pentecostés. ¿Qué significaba la fiesta de Pentecostés? La fiesta de Pentecostés era una fiesta semanal judía llamada Shavuot. Shavuot significa semanas, o sea, era una fiesta de las semanas que los judíos celebraban. Es una fiesta de origen agrícola, es tiempo de cosecha de los campos, agradecimiento de los primeros frutos. También es el éxodo de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y también se celebra la entrega de la ley de Dios al pueblo de Israel en el monte Sinaí, bajo Moisés, con los mandamientos escritos en piedra, a 50 días después de haber salido de Egipto. Es por eso que el pueblo judío celebra mucho y con gran fiesta, con gran algarabía, con toda fuerza celebra esta fiesta por los muchos favores que Dios ha hecho a Israel. Y es por esta razón es que los judíos o los israelíes, podríamos decir, celebran la fiesta de Pentecostés. Ya estamos repitiendo esto, es una fiesta de las cosechas, es una fiesta de los primeros frutos, es una fiesta también cuando Moisés, al subir al monte Sinaí, Dios le entregó las leyes escritas en piedra, 50 días después de la Pascua, del Peshach. Esto es lo que celebraban los israelitas.
en ese momento cuando nosotros estamos leyendo el Hechos capítulo 2, versículo 1. Pero paralelamente, la iglesia del Señor, ¿no? En ese momento, en ese día, también celebra la fiesta de Pentecostés. ¿Y qué significa la fiesta de Pentecostés para el pueblo cristiano? Ya vimos lo que significaba para los judíos o lo que significa para los judíos. Pero para el pueblo cristiano, ¿qué significa? 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, exactamente, esto es algo muy asombroso, por eso es que esta fiesta nos hace ver que nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Señor es tan profunda a veces, porque cada vez que leemos la palabra y lo comprobamos en los tiempos y en la historia, fíjese que a los 50 días de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, viene o llega la venida del Espíritu Santo, ¿no? El apóstol Pedro predicando. 3,000 almas. Fue la primera cosecha de la iglesia. Igual que en el Antiguo Testamento, también son la fiesta de las primeras cosechas, la fiesta de las semanas, la fiesta donde se rinde, donde el pueblo israelita sacaba los primeros frutos. Y paralelamente, la iglesia cristiana, a través del apóstol Pedro, por su predicación y fuerte mandato de que se arrepientan, como vamos a ver en el capítulo, en ese mismo capítulo, en el versículo 37, ¿qué cosa dice? Dice, cuando el apóstol Pedro estuvo predicando la palabra de nuestro Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y nos vamos al versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este es el inicio de la iglesia de nuestro Señor por medio del Espíritu Santo. Entonces, nosotros celebramos la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, como vamos a ver un poquito más adelante. Y en el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto es paralelo a cómo es que la iglesia de nuestro Señor celebra la fiesta de Pentecostés. Dice, 3,000 almas fue la primera cosecha. En el tiempo antiguo, ¿no? Se celebraba la fiesta de los primeros frutos. Luego dice, vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Quién? El Espíritu Santo. Vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Y paralelo a esto, el pueblo judío celebraba 50 años de que Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto. Luego viene el nacimiento de la iglesia. Nosotros, Dios en este caso, nos da las leyes escritas en nuestros corazones, a cada creyente, ya no en piedra, como en ese tiempo Moisés recibió las leyes escritas en piedra. Y como dice la Biblia, ya las leyes las voy a escribir en los corazones de cada persona. Luego nos vamos a Hechos capítulo 2, versículo 2, del 2 al 4. Dice,
y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas esparcidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4, que es sumamente importante, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Repetimos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En esta parte es cuando nuestro Señor celebra la fiesta de Pentecostés, pero paralelo a esto, la Biblia nos está enseñando que en la fiesta de Pentecostés, los apóstoles, junto con los discípulos, estaban reunidos en una casa y recibieron, dice ellos, el Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí fue el inicio de la predicación del Evangelio a través de los apóstoles y de los discípulos, ya llenos del Espíritu Santo. Qué importante es esta relación. Qué importante es esta relación del Espíritu Santo con cada creyente que recibe el Espíritu Santo dentro de su vida y a través de ella da frutos. Ya no de él, sino da frutos de Dios. Vamos a ver, ahora nos pasamos a 1 de Corintios, del capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, del versículo 10. Dice, sí, la palabra del Señor. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Número 1, cuando uno recibe al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya nos da la potestad a través de él de revelarnos todo lo que el Espíritu Santo nos dice. Ya tenemos esa facultad, ya podemos hacer, ya podemos saber dónde estamos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. ¿Y qué es lo que vamos a decir? ¿Por qué? Porque el creyente que tiene el Espíritu Santo ya puede decir las cosas reveladas por el Espíritu de Dios. El versículo 12 dice, y nosotros, dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Acá nos damos cuenta, hermanos, que al recibir nosotros el Espíritu Santo, nosotros ya sabemos, ya conocemos lo que Dios nos ha concedido. Y nos ha concedido algo tan grande, tan inmenso y tan profundo, que es de su Espíritu nos ha dado a conocer a nuestro espíritu, en nuestros corazones, lo que debemos de hacer. Y en tercer lugar, nos vamos al versículo 14. Para hacer una diferencia. Esto es sumamente importante. Tenemos que hacer una diferencia acá entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo. ¿Qué dice? El versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente. El Señor nos está diciendo acá que toda persona que no tiene el Espíritu de Dios es un hombre natural, que no va a percibir lo que Dios nos depara, lo que Dios nos dice. Por ejemplo, en este tiempo, todos vivimos atemorizados, todos vivimos con miedo por esta pandemia que ha surgido en todo el mundo. Pero han surgido también muchas cosas y se han descubierto muchas cosas que solamente el Espíritu de Dios nos da a conocer lo que tenemos que darnos cuenta. Tenemos que entender muchas cosas. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, de que en estos tiempos estamos ya en los tiempos finales. Tenemos que darnos cuenta que el mundo va a ser tomado por el diablo. Pero mientras está la iglesia, mientras nosotros tengamos al Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta de todo. Y el diablo no va a poder hacer lo que le da la gana. Esto es lo que tenemos que darnos cuenta. Por eso que la Biblia nos dice que el hombre natural no va a percibir muchas cosas, pero el espiritual sí lo va a percibir, sí se va a dar cuenta. Yo estuve conversando con varios hermanos, muchos de ellos o varios de ellos creyentes, y estaban muy atemorizados. Yo le decía, hermano, ¿por qué tienes temor? ¿Por qué te preocupas? Si este virus es contagioso, cuídate. Pero más allá, no creo, les digo. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que el diablo haga lo que le da la gana. Todo tiene su tiempo. Y mientras tanto y en tanto que la iglesia está acá, y mientras tanto y en cuanto el Espíritu Santo está con nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que existe, de lo que pasa, de lo que sucede. Y no tengamos temor. Así como el hombre natural, dice, se preocupa porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Mañana me muero. Pero el espiritual no. El hombre espiritual está guiado por el Espíritu. Y el Espíritu Santo no nos infunde temor, nos infunde más bien fuerza, nos infunde voluntad y de darnos cuenta de todas las cosas que están sucediendo. Esto es muy importante, hermanos. Por eso es que esta clase es sobre la fiesta de Pentecostés, pero aún mucho más importante es la venida del Espíritu Santo. Y tal vez para cada hermano o hermana que ha recibido a Cristo, tiene el Espíritu Santo. Y como estamos leyendo acá, Él nos revela. Él discierne. Él nos hace ver que las cosas espirituales se han de discernir. Y nos da sabiduría e inteligencia para poder entender todo perfectamente, todas las cosas. Sigamos en el versículo 15 y 16 de este capítulo 2. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese es el objetivo, hermanos, por el cual el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Número 1, es el sello que nos da cabida a ir y estar en la presencia de nuestro Señor. Y número 2, dice que nosotros debemos discernir las cosas, así como Cristo Jesús lo hacía. Bueno, vamos a continuar. Nos vamos a Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. De que todo creyente, toda persona que recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Y dice así la Biblia, Efesios 1, 13 y 14. Dice, en Él también vosotros,
sea, en Cristo Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y que dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo hermano que ha recibido a Cristo debe sentirse contento, feliz, y debe saber discernir bien la palabra. No debe tener temor de lo que venga, o lo que pueda venir, o lo que el diablo pueda hacer. Porque el diablo quiere dominar el mundo, pues. Ese es eso es lo que quiere malograrlo. Pero como dice la Biblia, dice, nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa y podemos discernir, podemos revelar las cosas, podemos entender y comprender todo lo que está aconteciendo en este tiempo y decirles al mundo, no teman, Dios está con nosotros y Dios es el que dispone los tiempos. Dios es el que dice hasta acá, y lo que hasta donde nosotros percibimos es que estamos a las postrimerías. Estamos a las postrimerías de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Más bien, en vez de sentir temor, preocupación y miedo, debemos de sentir alegría, debemos de sentir regocijo de que nuestro Señor está cerca. Porque esa es la promesa que nos da el Señor. Él nos dice que el Espíritu Santo son la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Aún así, hermanos, vamos a dar unos cuantos ejemplos de que aún nuestro Señor Jesucristo necesitaba del Espíritu Santo. Yo no me daba cuenta hasta que comencé a leer Lucas capítulo 3, versículos 21-23. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, del 21 al 23. ¿Qué dice? Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió, dice, el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El versículo 23 dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Acá nosotros vemos, hermanos, de que el mismo Señor Jesucristo recibió el Espíritu Santo después de 30 años de su nacimiento. Después de 30 años vino el Espíritu Santo y se posó y entró en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y fue lleno del Espíritu Santo. Vamos a Lucas 4, ahí nomás, en la misma hoja, 4, versículo 1, que dice, Jesús, dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y aún ahí, ¿qué dice la palabra? La palabra dice de que nuestro Señor oró 40 días y 40 noches al Espíritu Santo o con el Espíritu Santo para fortalecerse. ¿Y qué significaba esto? Significaba de que él iba a estar lleno del Espíritu Santo porque él iba a obedecer total y absolutamente a nuestro Señor, a su Padre. Pero tenía que tener al Espíritu Santo, porque como la Biblia dice, él se hizo hombre y necesitaba del Espíritu Santo.
Y como la Biblia dice, fue lleno del Espíritu Santo. Aún nuestro Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué podríamos decir de nosotros? Nosotros también tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la única manera como podemos ser llenos del Espíritu Santo? Es obedeciendo su palabra. Simplemente obedeciendo su palabra. Así como nuestro Señor Jesucristo dijo, no, Padre, yo te he obedecido en todo, absolutamente en todo. No he dejado caer ni una coma ni una tilde. Ahora glorifícame, Padre, le decía nuestro Señor a su Padre. ¿Por qué? Porque Él obedeció al Padre hasta la muerte, pero necesitaba del Espíritu Santo de Dios. Y es por eso, hermanos, este tema de esta mañana, para hacernos ver de que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, para poder entender, para poder comprender, para poder discernir las cosas de Dios. Es importante que cada uno de nosotros seamos llenos del Espíritu Santo para tener la unidad del Espíritu en la iglesia y nuestra iglesia sea cada día fortalecida y, como dice la palabra, permanezca en el tiempo, y la única manera es eso. No saliéndonos de ahí, aprendiendo su palabra, aprendiendo su doctrina y obedeciendo, que es la parte principal que Dios nos exige. Así como nuestro Señor lo hizo, también nosotros debemos hacerlo. Y como dice la palabra, hasta llegar a la mente de Cristo. Nos vamos a Hechos capítulo 2. A Hechos capítulo 2. El versículo 6, 7, 8. ¿Qué dice? Y bueno, después de haber explicado esto de la llenura del Espíritu Santo, nos vamos al versículo 6. Dice, no, vamos al versículo 5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Claro, ellos habían llegado en ese tiempo porque tenían que celebrar la fiesta de Pentecostés, y dice que venían de todas partes del mundo. Fíjense que es algo increíble. Y dice en el versículo 6, y hecho este estruendo, dice, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿A quiénes les oía hablar? A los apóstoles, que nunca habían estudiado idiomas, pero como ellos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar y a predicar el Evangelio de nuestro Señor en su propio idioma que ellos tenían a donde habían nacido. Porque fíjense, en el versículo 7 dice, y estaban atónitos y maravillados. Claro, ¿cómo no van a estar sorprendidos, no? Si todo el mundo, todo el pueblo que había venido de todas partes del mundo le escuchaban hablar en su propio idioma a personas que no eran eruditas, menos en los idiomas. Dice, mirad, ¿no son gentiles todos estos que hablan? 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Fíjense que venían de todas partes, del oeste, del este, del mar Caspio, al sur de Israel. Dice, partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Ya estaban hasta el oriente. Habían judíos del oriente, del Asia que habían venido. ¿Ellos qué idioma tenían?
y les escucharon hablar en su propio idioma. Dice, en Frigia y Panfilia, en Egipto, al sur de África, desde el norte al sur de África, o al norte de África, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Fíjense acá, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos. ¿Qué quiere decir esto? En ese tiempo, en Jerusalén, todo estaba conmocionado porque la venida del Espíritu Santo y el inicio de la iglesia y el inicio de la predicación del Evangelio de Cristo, como ya lo vimos ya con Pedro. En el primer discurso de Pedro, de predicar el Evangelio de Cristo, ahí es donde comenzó la iglesia a recibir los primeros frutos, los primeros creyentes, por medio de los apóstoles y los discípulos de los apóstoles que estaban reunidos ahí. Pero el mundo decía otra cosa, pues el mundo siempre se burla. Por eso que andan ciegos, sordos, y no se dan cuenta. Y dicen, más en el versículo 13 dice, más otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Qué significa esto? Están llenos de licor, están llenos de trago. ¿Por qué? Porque ellos habían venido a la fiesta de Pentecostés a celebrar una fiesta, pues, a divertirse, pero no realmente a ver en una forma espiritual lo que significaba y lo que quería nuestro Señor Jesucristo, Dios el Padre, cuando decían, celebren la fiesta de Pentecostés. Al creyente, el inicio de la predicación del Evangelio y que todos tienen que ser llenos del Espíritu Santo, cada creyente de la iglesia, para obedecer, para servir, para trabajar. Y en última instancia, lo que quiere el Señor para predicar el Evangelio. Eso se llama obediencia y está plasmado en la fiesta de Pentecostés. Y finalmente, hermanos, para acabar este culto, vámonos a Romanos 8, 1 al 4. Romanos 8, 1 al 4. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese era el objetivo final de la iglesia. Este es el objetivo final de cada uno de nosotros. Este es el fin de nuestra iglesia. Por eso es que ahora la estamos poniendo apto para que empiece a funcionar, para que se sigan convirtiendo los que van a tener que convertirse al arrepentirse de sus pecados, los hermanos futuros. Ese es el fin de la iglesia. Vamos finalmente a 9:14 del mismo libro de Romanos. No, 9:4. Bueno, hermanas, este es el final. Este es el final de este mensaje del día de Pentecostés. Esta es una fiesta muy importante para Dios, así como la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba el cumpleaños de nuestro Señor. También esta es la fiesta de Pentecostés para el pueblo cristiano,
Es una fiesta en la cual debemos de celebrar el inicio de la iglesia de nuestro Señor y la venida del Espíritu Santo. Y que cada uno tiene que ver y dar cuenta de todo esto y darse cuenta en una forma personal, en una forma absoluta, de que nuestra iglesia tiene que estar dirigida por cada uno de nosotros, pero llenos del Espíritu Santo. Y esto de decir llenos del Espíritu Santo significa ser obedientes a su palabra. Gracias, hermanos, por este momento que están presentes y nos han escuchado, me han escuchado. Ojalá que lo tomemos todos y obedezcamos y sigamos perseverando, como la Biblia dice, y permaneciendo en tu palabra. Vamos a tener un momento de oración para despedirnos. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor, porque tú nos has mostrado en esta mañana, Señor, cuál era la voluntad tuya para celebrar esta fiesta de Pentecostés. Y ya lo tenemos claro, Señor. Siempre tú nos das luces, nos das sabiduría, nos das inteligencia para poder discernir y hacer bien las cosas. Gracias, Señor, por todo